Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la gente que está con nosotros a través de este espacio del libro, del estudio, seminario, del libro de los medios. Queremos darles a todos ustedes la bienvenida a este primer inicio, hoy 17 de abril del 2026. La verdad que nos sentimos muy felices, muy contentos de haber terminado labores previas con el libro de los espíritus, el cual podemos decir con toda claridad ha sido de mucho éxito, éxito desde el punto de vista personal, desde el punto de vista colectivo, porque ya sabemos que nosotros somos los que primero aprendemos más. De verdad que nos sentimos felices de este momento tan importante que nos convoca la espiritualidad superior a todos nosotros. Y de verdad que también me siento muy alegre y contento de tener un equipo tan maravilloso, de estar entre ellos. Y este año, sin duda alguna, vamos a tener en nuestra compañía, nuestra querida compañera Luz Marina Henao también, que desde Medellín nos acompaña. La verdad que le damos a ella también la bienvenida a este panel, a este equipo de trabajo. Pues ya bien sabemos todos ustedes, contamos y ya tienen conocimiento de Rommel, de Techi, lo mismo que de Ricardo Fernández de Argentina, el cual venimos a través de un trabajo metódico presentando los temas, especialmente las obras básicas de nuestro codificador Allan Kardec, como ha sido el libro de los espíritus. Ahora seguimos con el libro de los medios y en la medida de las posibilidades continuaremos con ese Pentateuco kardeciano que es tan importante, tan vital, y al mismo tiempo invitar a toda la gente que está con nosotros para que se vincule desde ya. Todos los viernes a las 4 de la tarde, solamente una vez por semana, todos los viernes 4 de la tarde hasta las 5:30. Desde ya le damos la bienvenida a todos y quiero entonces empezar con nuestro querido compañero Ricardo Cardona. Ricardo, un fuerte abrazo. De verdad que nos sentimos muy contentos de que estés con nosotros tomando partida en este trabajo tan bonito. Ricardo, de verdad que muchísimas gracias, muy contento, muy feliz de estar con usted también y bienvenido a este nuevo seminario que empieza hoy. Gracias, Gonzalo, Rommel y Luz Marina. Buenas tardes para todos los de la red. Y sí, un gusto de estar de nuevo, ¿sí? Con un nuevo libro, con una nueva experiencia para poder conocer un poco más de la doctrina espírita. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, y también tenemos acá con nosotros a nuestra querida compañera Luz Marina Henao, de la capital de la montaña, así la llamo, ¿no? Desde Antioquia, de Medellín. Luz Marina, fuerte abrazo, de verdad que muy, muy contento también de tenerte aquí con nosotros en este seminario. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida, Luz Marina. No, muchas gracias a todos, sobre todo a ti, pues, y a los compañeros que conformamos este equipo de trabajo para lo que es el estudio del libro de los mediums. Muy importante, pues, para aquellos compañeros que, como dice el mismo libro, los mediums, una vez que hemos terminado de leer el libro de los espíritus, que es la parte filosófica de la ciencia espírita, el libro de los mediums es la parte práctica para el uso de aquellos que quieran ocuparse en sí de las manifestaciones, ¿cierto? Entonces, muy importante, pues, esta oportunidad que todos tenemos acá en poder darle esa amplitud, ese desarrollo a este tema, que es muy importante. Y bueno, no, sí, muy agradecida con la espiritualidad superior primeramente, que me da la oportunidad de compartir con ustedes y con las personas que en algún momento se conectan a través de la virtualidad por Facebook o por YouTube, porque estas trabajos quedan grabados aquí en el canal del Centro Espírita Camilo Flammarion, ¿cierto? Muchas gracias entonces a todos ustedes. Bueno, y también tenemos y contamos en el día de hoy con nuestro compañero Rommel Valles. Él es el vicepresidente de la Asociación Espírita Camilo Flammarion desde la Virginia Risaralda en Colombia. Rommel, bienvenido también aquí al seminario. Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos nuestros compañeros que están aquí presentes. Muy agradecido porque estoy totalmente seguro que voy a aprender mucho de ellos.
también muy contento porque se vino este nuevo libro para estudiarlo. Bueno, no tan nuevo, pero sí es nuevo para quienes nos van a escuchar por primera vez. Este libro es maravilloso porque ahora ya vamos a entender a profundidad toda la fenomenología espírita y los grandes escollos que nos podemos encontrar al tratar de comunicarnos con ellos. Y también las grandes esperanzas que podemos tener. Entonces, un abrazo muy fuerte y sean bienvenidos a este seminario. Se les quiere mucho. Gracias, Rommel. Claro que sí, por supuesto. Todos los queremos mucho. Y también tenemos a nuestra querida compañera Techi desde Argentina. Techi, de verdad que para nosotros, desde que empezaste en las transmisiones acá con la Casa Espírita Camilo Flammarion, sin duda alguna, nos sentimos muy felices. De verdad que ha sido una jornada hasta el día de hoy muy fructífera para mí, para todos los que podemos escucharte, sin duda alguna, tus conocimientos. Yo sé que eres una persona muy, pero muy estudiada. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos como esos ratoncitos de biblioteca, que no pasamos un día sin coger un libro. Y obviamente esa es una de las funciones o responsabilidades, podríamos decirlo de esta manera, de todo espírita que se considere espírita. El estudio no puede faltar. Siempre hemos dicho que un ave necesita de 2 alas para volar y una de ellas es el estudio. El estudio es como esa luz, como esa antorcha, el conocimiento que te permite ver dónde vas a caminar, por dónde vas, que te permite distinguir el espacio, el lugar donde estás. Ese es el conocimiento y obviamente ese conocimiento genera también una práctica muy importante. ¿Para qué me sirve ese conocimiento que yo estoy adquiriendo, y debo implementarlo y acomodarlo a mi vida? Esa otra ala que nace permite entonces que yo pueda dirigirme a las cumbres donde reina el conocimiento, la verdad, el amor, donde yo pueda servir. Entonces, Techi, para nosotros de verdad, muy contentos, felices de tenerte una vez más aquí en este espacio y desde ya te doy la bienvenida, Techi. Gracias, muchas gracias por la invitación. Abrazos bien argentino, como decimos nosotros, abrazos de oso, cuando te abrazan así fuerte, fuerte y te dan toda la energía y todo el cariño, porque nos espera un desafío personal en relación al darnos cuenta de que indistintamente cuantas veces leas, la próxima vez que lo leas, vas a encontrar nuevo material. Uh-huh. Y el hecho de poder intercambiar las opiniones entre nosotros, entre los que nos acompañan, generar preguntas, es una manera potencial y exquisita de enriquecernos todos. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una hermosísima tarea en donde toditos, sin excepción, vamos a ser alumnos. Vamos a ser alumnos, porque más allá de lo que nosotros podamos transmitir, lo más importante es lo que vamos a escuchar y aprender entre nosotros. Gracias. Bueno, sin duda alguna es una excelente observación y reflexión que nos deja Techi, sin duda. Todos somos estudiantes, digamos, ¿quién tiene la verdad? Podríamos decir que la verdad es Dios mismo, allá está la verdad, pero ¿quién tiene el conocimiento completo? Todavía estamos en un mundo de expiación y de prueba que nos indica a nosotros la manera en qué nivel evolutivo nos encontramos, y cuando vemos tantas dificultades en la vida, tantas discrepancias, conflictos emocionales, físicos, materiales de todo tipo, nos damos cuenta que todos nosotros todavía estamos en un estado evolutivo muy precario. Hemos avanzado ya, hemos pasado esos mundos primitivos, ahora estamos pasando a mundos de expiación y de prueba, pasaremos a mundos de regeneración hasta que lleguemos a vuestras cumbres donde llegan los mundos felices, mundos puros, mundos especiales, divinos realmente, pero estamos lejos del camino. Estábamos más lejos ayer, sin duda alguna, pero algo que me gustaría empezar preguntando a la gente que está con nosotros aquí, Luz Marina, ¿a qué centro o institución perteneces tú en Medellín, Luz Marina? Muy bien, sí. En este momento tenemos un grupo virtual que hemos creado ya hace un año
después de haber participado como trabajadora activa dentro de una institución espírita en Medellín que se llama Asociación de Estudios Cardesianos, ASDEC. Y ahora tenemos un grupo virtual que se llama La Luz que nos guía, donde realizamos durante la semana, 4 días a la semana, actividades muy importantes que está dentro de las cuales está el estudio del libro de los espíritus y bueno, todo lo hacemos de manera virtual, ¿cierto? Por las dificultades que ya se nos presentan. Ya llevamos 34 años trabajando por la gracia de Dios y por la voluntad de Él en lo que es la divulgación de la doctrina espírita, en la reforma moral que nunca queda pues de lado, siempre debe ir en primera línea, como digo yo, para estar siendo ejemplo en la marcha que nosotros llevamos en este planeta, ¿no? En este mundo como ejemplo para los que vienen. Gracias al estudio hemos podido analizar muchas cosas de la vida, afrontarlas con esa resignación que nos lleva a tener la fe y la esperanza de que todo tiene una razón de ser. Entonces, no, yo muy contenta de poder participar con el equipo de Camilo Flammarion en este estudio del libro de los medios. Ya es segundo, bien. Ya había participado en otros. Dale. La luz que nos guía. Muy bien, Luz Marina, qué bien. Muy basado bueno. en el libro, hago la claridad, basado bueno. En el libro de Amalia, Domingo y Soler. Bueno, eso estuvo mejor todavía, sí, listo. Claro, porque es nuestra mentora. No, muy bien, perfecto. Y nuestro querido Ricardo Fernández de Argentina. A ver, Ricardo, nosotros, aquí lo ha visto mucha gente ya hace mucho tiempo ya, Ricardo, pero ¿a qué institución, de qué parte de Argentina, Ricardo? Bueno, yo pertenezco a la Sociedad Espírita del Sol de Oro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, que está cumpliendo un curso de 102 años. Y yo pasé 40 años, pertenezco a esa sociedad, y virtualmente he participado con Camilo Flammarion, ¿sí? Y también con nuestra compañía Techi, tenemos un grupo muy lindo de trabajo, también virtual, tratando de llevar, como dijo Javier a Divaldo, la luz a todos lados, a donde se pueda. Un palo por acá, un palo por allá, y la luz llega a todo el mundo. Nada. Muy bien. Bueno, Ricardo. Y nuestra querida Techi también sabemos que es de Argentina, Buenos Aires, de la capital, ¿cierto? No, no, bueno, listo. Bueno, a ver, Luz María, a ver, Techi, cuéntenos. Yo soy originariamente del corazón de la República de Córdoba, pero claro, pero hace 30 años que estoy aquí en Misiones, el lugar de la séptima maravilla del mundo, que son las cataratas del Iguazú. Conformamos nosotros también un grupo virtual, lo cual es totalmente maravilloso porque es podernos encontrar cada semana con distintos hermanos de cualquier lugar que se juntan con nosotros. Nuestro guía, nuestro rector, digamos, siempre fue también Camilo Flammarion. Y estamos trabajando este año con el libro de los espíritus, pero cada finales de mes uno de los integrantes se ha hecho cargo de un libro de la doctrina espírita, de manera tal de que la gente comience a interiorizarse de la existencia de otros autores espíritas que siguieron colaborando y ampliando después de la desaparición de Kardec. O sea, los continuadores. Los continuadores, entonces lo tenemos a Amalia Domingo Soler, a León Denis, cada uno va a dar uno de los libros, lo hemos dejado a que sea la libertad de elección y la afinidad con los autores el que lo lleve a plantearlo. Sí que nos espera una tarea realmente más que interesante.
Bueno, y Rommel, a ver, cuéntenos, Rommel, un poquito de también de a dónde nos, bueno, a la gente que nos escucha aquí en la plataforma, a través de YouTube y de Facebook, cuéntenos también, Rommel, un poquito acerca de su actividad espírita, de dónde viene, y bueno, y podríamos pensarlo de la manera, cuáles son las proyecciones que tenemos y también cuáles son las aspiraciones que tenemos en este seminario que damos inicio en el día de hoy. Y Gonzalo, para las personas que veo por el chat, personitas nuevas, bienvenidos, les doy un recibimiento caluroso y un abrazo y esperemos que se puedan ir conectando los viernes para que todos juntos aprendamos sobre este tema tan interesante que prácticamente es una de las columnas vertebrales de la doctrina espírita, que es la comunicación mediúmnica. Y yo pertenezco a la Asociación Espírita Camilo Plasmarión de la Virginia Risaralda. Es una asociación que tiene un objetivo fundamental que es la difusión de la doctrina espírita en nuestro municipio, que si bien nuestro municipio se ha caracterizado por tener diversos centros espíritas en el transcurso de su historia, han sido más bien centros mediúmnicos. Entonces lo que queremos nosotros es que la Asociación Espírita Camilo Plasmarión sea una asociación donde el estudio serio prime sobre las comunicaciones. Sí, en algún momento las tendremos, pero nuestro mayor objetivo es primero la transformación de los integrantes moral y la difusión del espiritismo de manera metódica, de manera objetiva y de manera pertinente. Qué bien, Rommel. Tomando un poco lo que tú nos planteas, de hecho, Cardé hace unas observaciones muy interesantes en la primera parte de la introducción del libro de los medios, donde él plantea y dice que efectivamente, si uno de los avances y progresos donde más la doctrina espírita ha incursionado y ha penetrado profundamente es en la parte del estudio y la parte filosófica. Él dice que las reuniones mediúmnicas que quizás para los que apenas empiezan dentro del movimiento espírita, quizás muchas veces no convence a nadie, porque muchas veces una persona puede decir, es que yo quiero mirar a ver cómo se desarrolla eso, y salen mucho más incrédulos que crédulos. Kardec dice que la parte más importante es el estudio, la filosofía, la parte filosófica que ofrece la doctrina espírita es lo que más ha penetrado y lo que sigue realmente promoviendo, impulsando y hace que la doctrina tenga esa miel, esa dulzura para ir captando, digamos así, la inteligencia, el sentimiento, el razonamiento, el raciocinio de la gente. Y eso me parece muy importante. Bueno, Rommel, me parece muchísimas gracias. Entonces, lo que tú nos has dicho. Yo también quiero comentarles, mi nombre es Gonzalo Ramírez, yo también como Rommel. Yo soy el presidente de la Casa Espírita Camilo Plasmarión desde la Virginia Risaralda, allá en Colombia. Y sin duda alguna, una de las muchas maneras con que nosotros iniciamos el trabajo de divulgación de la doctrina espírita, lo hemos hecho también a través de Café con Espiritismo. Es una cafetería como tal que incursionó apenas en noviembre del año pasado y que de hecho es la primera cafetería en Colombia que toma la temática del estudio y a un lado, obviamente, de un producto tan popular, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque cuando realmente uno se da cuenta, uno sale hacia otros sectores del planeta, podríamos decirlo así, el café ha marcado una pauta muy importante. Yo he observado inclusive como en la comunidad inglesa, uno de los digamos así, de la parte que ellos tienen como cultura es el té. Especialmente originario de la India. Los ingleses son muy del té, pero en los últimos años el café viene incursionando tanto en ellos que han dejado a un lado el té y el café lo han tomado como punto de partida inclusive para los días, el café, no un té, sino el café. Entonces, a través de la Asociación Espírita Camilo Plasmarión empezamos esa divulgación como un objetivo muy claro, darle a entender a la gente qué es y qué no es el espiritismo. Es un proyecto que tenemos a 2 años, no la cafetería en sí, sino la promoción como tal de poder entender, darle a conocer a la gente qué es y qué no es el espiritismo, porque a veces cuando hablamos de espiritismo, Techi, Ricardo y Luz Marina, muchas veces gastamos más tiempo en decirle a la gente lo que no es que lo que sí es el espiritismo. Suena paradójico, pero realmente así es.
Entonces, a través de este canal hemos tenido mucha receptividad en el espacio, en el ambiente, en el área donde nos encontramos. Y otro punto muy capital, muy importante, es la parte de la beneficencia a través de Manitos que Curan, un programa que tenemos con niños y con madres solteras en un lugar, especialmente la región, con bastantes discapacidades económicas, con carencias físicas, donde realmente estamos llegando allí con la sopa fraterna, con los útiles escolares, con muchas actividades en el centro espírita para ellos, y ha sido un punto de lanza muy importante también para nosotros. O sea que nos sentimos muy felices, muy contentos de poder compartir este espacio y de llegar a la comunidad con este servicio práctico que nos enseña Carle. Él dice muy claramente que fuera de la caridad no hay salvación. La caridad desde el punto de vista no se circunscribe simplemente a la parte material, sino que se extiende mucho más allá a la parte moral. Y esa caridad empieza en nosotros, en la comprensión, en la paciencia, en la tolerancia. El no pasar por alto aquello que debemos hacer y que nuestra conciencia nos llama que debemos de realizar, y que muchas veces nosotros no hacemos muchas veces por prejuicios. Entonces, para nosotros es un sentimiento de mucha alegría poder llevar este espacio y poder seguir trabajando. Y el otro punto de partida que tenemos también en la emisora es el programa radial, Café, El Mundo de los Espíritus, programa que ya llevamos más de 3 años en el aire, llevando espiritismo 30 minutos a través de la 104.1 FM, desde la Virginia también, un programa de radio, que lo hacemos también a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Y o sea que estamos muy activos, estamos trabajando, caminando, y pues como decía Sancho Panza, si los perros, como decía Quijote, si los perros están ladrando es porque nosotros estamos caminando. Estamos caminando. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos dar un pequeño inicio. Entonces, vamos a saludar. Tenemos gente también en la plataforma. Romer, ¿qué tal si nos das unos saluditos con la gente de la plataforma mientras iniciamos entonces con las diapositivas? Ahora sí, perfecto. Sí. Perfecto. Angélica González nos está saludando y le damos un fuerte abrazo y muchos agradecimientos por estar aquí presente. También tenemos a Julián Esteban, nos dice buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, Julián, sea bienvenido. Tenemos también a Marya Quintana y nos dice buenas tardes, noches desde España. Gracias por el taller, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Tenemos a Marta Balvin, saludos desde Medellín, Robledo. Gracias por extender la doctrina. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Un fuerte abrazo. Tenemos a Lito, que nos saluda. Buenas tardes a todos. Un gran abrazo desde la Virginia. Un gran saludo a Lito. Y tenemos a Angélica González nuevamente. Nos dice saludos a todos. Gracias por el sicario desde Sabaneta, Antioquia. Y un abrazo para Doña Luz. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario. Aquí nos está saludando también Ana María. Sí, Ana María dice buenas tardes de Buenos Aires, Argentina. Éxitos espirituales para este nuevo ciclo. Muchísimas gracias por esos buenos deseos y un fuerte abrazo. Tenemos aquí a Rasek. Bellas tardes desde Medellín. Muchas gracias y bienvenido y un fuerte abrazo. Tenemos también a Luz Adriana Guisao. Buenas tardes a todos. Luz Adriana Guisao desde Medellín. Mil gracias por aceptarme. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí tenemos a nuestro compañero que nos aporta, dice caridad benéfica y benevolente, correcto. Tenemos también a TEDx. Buenas tardes, bendiciones. Y César Posada desde Medellín. Aquí nos aclara. Muchas gracias, César. Bueno, saludos para César. Ha estado muy activo también en las redes con nosotros. Desde ya la invitación y agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros pendiente de esta inauguración del seminario. Como ya habíamos mencionado, hoy, el día de hoy, hemos tomado un poco para dar inicio, como una introducción breve, corta, presentarnos, hacer una charla entre nosotros para dar inicio y obviamente también plantear unos temas
iniciales de cómo se va a desarrollar nuestro seminario, cómo va a ser la temática que vamos a tener en cuenta para todos estos 52 semanas que tenemos planeado para desarrollar el libro de los medios. O sea que vamos a aprender mucho. De verdad que estoy muy contento. El conocimiento que se nos viene va a ser inolvidable. Yo pienso que nos estamos preparando todos. Si bien en esta encarnación no alcanzamos a llegar a quizás a otro, van a venir muchos otros días, muchos otros amaneceres, y ese conocimiento va a quedar plasmado, grabado en cada uno de nosotros. Recordemos, nada se pierde, especialmente cuando queremos aprender algo nuevo y cuando lo estamos haciendo de esta manera tan sencilla, pero con un sentimiento de mucho amor para llevar conocimiento, porque Kardec lo plantea muy claramente en la introducción también del seminario, del libro de los medios. Uno de los deseos muy, muy importantes que tenemos todos dentro de la doctrina espírita, o los que se adentran dentro del conocimiento espírita, es poder entrar en contacto con ese mundo, cómo es realmente. Y muchas veces cuando uno mismo lo experimenta, cuando uno mismo lo siente, lo percibe, pues uno siente sensaciones que nadie puede realmente percibir así como lo hace uno. Y es una reacción muy natural que nosotros podemos estar. Por eso es que esta obra, Techi, Luz Marina, Rommel también nos plantea Kardec, muy interesante, que cumple varios objetivos. Uno es llevar para que el medium pueda comprender realmente, conocer bien y educarse esa facultad que está de una manera ostensible, es decir, que está a flor de piel. Kardec plantea muy claramente que el libro de los medios no es para que ya nosotros salgamos mediums, no es que nos vamos a graduar como mediums, como él lo plantea muy claramente. El hecho de que yo conozca las reglas de la poesía, el arte, la pintura, eso no me hace a mí un gran pintor. Es decir, yo conozco, si yo no tengo la facultad como tal a flor de piel desarrollada, esto no va a permitir. Y como él lo plantea, no hay una regla general que diga cómo debe usted brotar eso, porque eso ya brota de una manera a voluntad de X o de Y persona. No. Eventualmente la facultad sale. Yo recuerdo que una experiencia muy importante en una de las obras de Ernesto Bosano, que es un investigador muy, muy interesante italiano, que plantea muy claramente cómo una señora que nunca tenía facultad mediúnica a flor de piel ostensible, en la Primera Guerra Mundial, sus 2 hijos fueron a la guerra y allí los 2 fallecieron. Los mataron en la guerra, murieron en la guerra. Esa impresión de perder una madre, sus hijos, hizo que la facultad mediúnica desarrollara. ¿Cómo? No entendemos todavía, pero ahí, eso es lo que vamos a mirar a través de este estudio, los mecanismos más o menos, cómo la mediunidad y la facultad y el medium pueden, digamos así, en determinado momento, tener esa facultad que sale, que se exterioriza de un momento a otro. Es decir, hay un espacio en la vida. Entonces, me parece a mí que Luz Marina, también Techi, en este estudio vamos a ampliar todos estos conceptos, a mirarlos bien y, obviamente, otro de los puntos capitales que plantea Garrett muy interesante es qué interesante, si no tenemos la facultad, al menos cómo entender, cómo asistir a una reunión para que de esta manera podamos ser más útiles y entrar en comunicación, cómo hablar con el mundo de los espíritus. Hay una obra interesante de Herminio Miranda que titula Diálogo con las sombras. Allí es muy importante tener un lenguaje, tener una postura, un conocimiento previo, básico, de cómo conversar, cómo entablar una comunicación con diferentes tipos de espíritus, porque los espíritus no son más que las almas de los hombres que habitaron un cuerpo en la tierra, y hay muchos que vienen con conocimientos de filosofía y que saben más que nosotros. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo entrar en un diálogo? ¿Qué postura y qué posición tener? Todos estos temas son los que en este seminario vamos nosotros a ir contribuyendo. Luz Marina, ¿algún punto para aportar también al respecto de lo que estamos hablando? Ricardo. Bueno, yo quería hacer énfasis de pronto, uno diría, ¿a quién va dirigida todo lo que es este contenido del libro de los medios? ¿Será que únicamente es para aquellas personas que poseen en sí la facultad propiamente dicha, ya de manera ostensible, o
que posiblemente esté sintiendo unas percepciones muy sutiles. El maestro Allan Kardec nos dice que esto es una guía precisamente para aquellas personas que tengan en alguna medida la facultad, pero también muy importante para aquellos que en algún momento la puedan observar y poderla entender. ¿Sí me hago entender? O sea, es muy importante. O sea, este estudio es dirigido para todo el mundo en especial, ¿sí? Porque él sugiere que es muy importante el estudio, la teoría previa, para poder entender precisamente todos los fenómenos que se presentan en la comunicación que los espíritus dan en el mundo material. Ahora, es también muy importante saber que para poder comprender mucha de la terminología que se maneja en el libro de los medios, es prioridad haber leído por lo menos lo que es el libro de los espíritus, porque es que aquí se van a manejar una serie de términos que si usted no tiene como es un preámbulo del libro de los espíritus, le va a costar un poquito comprender en parte algunos términos que aquí se manejan. Entonces, para que todos estemos atentos a los temas que se desarrollan en el libro de los medios, ¿sí? Eso rápidamente porque me gustaría más adelante Claro. como hablar de la introducción que hace el maestro Allan Kardec precisamente en ese libro. Dale. Sí, Techi, a mí me gustaría socializar una pregunta que me parece muy interesante y es ¿por qué es tan importante utilizar la terminología espírita? Sabemos de que muchos investigadores en los temas mediúnicos y en los temas de fenómenos paranormales utilizan quizás otra terminología para un mismo fenómeno, otros términos, por ejemplo. Allan Kardec, Techi siempre planteaba lo importante que toda ciencia nueva debe tener una nomenclatura nueva para diferenciarnos de los demás. Techi, ¿cómo ves tú este punto? Me parece muy interesante unificar ese conocimiento cuando se estudia espiritismo, el espiritismo, la terminología que utiliza Kardec. Nos parece muy importante seguir ese lineamiento, especialmente nosotros los espíritas seguimos ese lineamiento, aunque obviamente no es que vayamos a desconocer otros términos utilizados por otros investigadores como Charles Richet o inclusive hay otros actualizados en las redes sociales que utilizan para el alma otros términos distintos como la conciencia, etcétera, etcétera, pero dentro de la doctrina espírita utilizamos nuestra propia terminología, Techi. ¿Cómo ves tú este punto? Me parece muy capital. Ese es un punto de partida de las primeras razones por las cuales debemos estudiar, para saber de qué nos están hablando y frente a las novedades que aparecen en el mundo actual, sepamos comparar lo que nos están diciendo en la actualidad la ciencia con lo que quiso decir en su momento Kardec. Recordemos que el libro, la codificación, mejor dicho, no es un punto final de algo, sino que es el comienzo de algo, de una proyección mayúscula, que si bien está constituida en un marco ético, moral, que se le mal llama religión, en realidad básicamente es una filosofía y una ciencia. El espíritu de Kardec le apuntó a la ciencia, Camilo Flammarion le apuntó a la ciencia, León Denis, Gustavo Geley, todos. Pero claro, estábamos en el siglo, 2 siglos atrás, ya no es el siglo pasado, 2 siglos atrás. Entonces, en este momento, por ejemplo, nosotros vemos con sorpresa todavía preguntándonos en la mente actual cuando encontramos alguna terminología, como por ejemplo, cielo-infierno, castigo, penas eternas, pero no nos olvidemos en el tiempo y tomemos el extracto de la esencia de ese pensamiento, proyectándole a qué es lo que nos están queriendo decir ahora.
Por lo tanto, yo creo de que si bien yo soy partidaria, pero ojo, hablo con un nivel individual, que a veces es necesario modificar esos términos, porque la gente, suponte, vos estás hablando y te dice, ¿cómo tienen el cielo y el infierno si ustedes dicen que el cielo y el infierno no existen? Por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ayornar lo que es hoy con lo que fue ayer, pero sobre todas las cosas, escuchar al otro para saber cómo contestamos. Nosotros tenemos que adecuar nuestra respuesta en función de quien pregunta, y para eso tenemos que tener preparación y estudio. Bueno, interesante. Rommel, comentario con respecto a este punto capital que nos habla Techi también acerca de, muy importante, conservar esa parte de la terminología para ir mirando y al mismo tiempo diferenciarnos de otras filosofías distintas que también están en el mismo camino. Sí, Gonzalo, fundamental eso, fundamental conservar, digamos, las terminologías, pero, sin embargo, también fundamental poder nutrir esas terminologías con los nuevos conocimientos que se tienen. Recordemos que lo máximo que tenía Kardec para poder explicar todos estos fenómenos que iban ocurriendo era el magnetismo, que era lo más avanzado que había en la época. Ni siquiera todavía existía la física cuántica, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, por ejemplo, que podría explicar divinamente, y estoy totalmente seguro que Kardec hubiera quedado encantado con todas esas teorías, porque sostenían muchísimo más su, digamos, lo que los espíritus venían a enseñarnos. Entonces, claro que sí, dentro de este seminario vamos a encontrar que vamos a complementar con mucho conocimiento actual toda esta terminología del libro de los mediums, vamos a enriquecer eso para poder tener una fe muchísimo más razonada. Si el libro, si la codificación nos hace tener una fe razonada con muchísimo más ímpetu, poder combinar todos estos nuevos conocimientos que nos trae la física cuántica, la medicina, en cuanto al periespíritu, que eso es lo que vamos a apuntarle en este taller. Bueno, yo pienso que estamos todos en el mismo camino con ese ímpetu y el gran deseo de seguir trabajando. Dentro de esta diapositiva, sin duda alguna, uno de los personajes claves, importantes, que no podemos dejar pasar por alto antes de iniciar nuestro seminario también es la figura central de la doctrina de los espíritus, quien fue Allan Kardec, codificador del espiritismo. ¿Quién fue Allan Kardec? Nos dice acá que Hipólito León de Nizar-Rivel, como así se llamaba, su nombre de pila, su seudónimo, podríamos decir, fue Allan Kardec. Nació en 1804 en la ciudad de Lyon y desencarnó el 31 de marzo de 1869. Conocido Kardec también como el pedagogo francés que sistematizó la doctrina de los espíritus. Interesante el trabajo que ya hemos venido estudiando de nuestro maestro Kardec. Recordemos que desde muy joven fue enviado a Yverdun, en Suiza, para estudiar al lado de uno de los más grandes profesores de la época, que venía revolucionando la parte pedagógica del conocimiento y de enseñanza hacia los niños, que fue Johann Pestalozzi, en Suiza. Y sabemos de que a través de su parte de la juventud fue uno de los más grandes discípulos de Pestalozzi, a tal punto que después de esto Pestalozzi le dio, digamos así, cuando tocaba salir de la academia o de la facultad, él tomaba a cargo los trabajos de Pestalozzi. Un gran escritor y al mismo tiempo políglota, manejaba varios idiomas, entre ellos el alemán, el español, el italiano, y obviamente nos da a entender la gran capacidad intelectual que tenía Kardec para enfrentar esos trabajos. El nombre Allan Kardec entonces lo toma, según dicen, le comentan los espíritus que guían los trabajos de él, especialmente que lo toma de una vida anterior, cuando fue druida en las Galias, y entonces allí se llamaba Allan Kardec. Ricardo, ¿qué otra cosita nos puedes decir acerca de Allan Kardec?
Nos parece muy interesante esta figura tan importante que de hecho mañana, 18 de abril, se cumplen los 169 años de una de las obras más importantes que tiene la doctrina de los espíritus, que es el libro de los espíritus. Mi querido Ricardo. Sí, la verdad que es tan importante hablar del pedagogo Allan Kardec, que logró separar en vocabulario todo lo que era religiones y espiritualismo para poder darle lo esencial que era el espiritismo. ¿Por qué? Porque el espiritualismo hablaba del espíritu, pero no de la comunicación, no de la reencarnación. Y el espiritismo tenía que ver con la reencarnación, con la comunicación constante del mundo espiritual. Porque si nos remontamos a la antigüedad, todos tenían la posibilidad de tener comunicaciones con los espíritus. Los llamaban brujos, los llamaban pitonizas, los llamaban sabios, pero todos tenían la posibilidad de comunicarse con los espíritus. Esto es codificar lo que ya existe desde el antaño, y fue bueno hacer un vocabulario esencial para la doctrina espírita, porque hoy uno que practica el espiritualismo se lo llama espiritualista, pero uno que practica la doctrina espírita es un espírita, porque ejerce las facultades, porque estudia seriamente lo que es la doctrina espírita. Así que gracias a Kardec y gracias y festejar ese año, ese 18 de abril, que es muy importante para todos nosotros. Nada más. Bueno, nosotros desde ya le estamos haciendo la invitación a toda la gente que nos escucha que mañana vamos a estar aquí, Techi, Luz Marina, Rommel, Ricardo también, hablando sobre cardio un poquito más, porque la verdad es que mañana es 18 de abril, es muy importante. Todos los espiritistas o espíritas del mundo, a través del planeta, estamos reunidos en torno a esta época tan importante, a esta celebración, que sin duda alguna son vibraciones muy importantes del trabajo que este gran hombre realizó y que hoy en día vemos con mucha más fuerza en desarrollarse. Sin duda alguna, el espiritismo ha avanzado bastante y lo que lo va a hacer dentro de muy poco tiempo va a ser increíble. La marcha prácticamente no la va a detener nadie. Sin duda alguna va a llegar el momento. Pero me gustaría algo bien interesante comentar, también es Luz Marina, acerca de Kardec, mirando, por ejemplo, lo importante que hay quienes mencionan que Kardec es el Colón del espiritismo, es decir, el Colón que incursiona en un nuevo mundo. Me parece tan interesante este punto, esta terminología que se utiliza, porque si bien sabemos, la comunicación con los espíritus siempre ha existido, pero de una manera aislada. Pero este hombre llega y se interesa tal punto que le da un cuerpo doctrinario, establece las reglas, las leyes, cómo funcionan esos fenómenos y encuentra, digamos, toda una sociedad. Así como el telescopio empieza a descubrir allí en el vasto e infinito cosmos, mundos y mundos de diferentes dimensiones, y así como también el microscopio encuentra ese mundo infinitamente pequeño y nos descubre todo un mundo que influye de una manera determinante en nuestra vida. También Kardec encuentra ese mundo de los espíritus, que es una de las preguntas claves milenarias. ¿Para dónde vamos? Luz Marina, me parece muy interesante este término. ¿Cómo lo ves tú también, Itechi? Claro, el Colón del espiritismo, el pionero de una doctrina que significa pues enseñanza que el mundo espiritual viene a darnos, conocida actualmente como la tercera revelación. Vemos cómo este gran científico, Hipólito del León de Nizar-Ribeil, dado pues a la parte del conocimiento, porque redactó varios libros concernientes pues a las materias que él tenía en su época, como gran pedagogo. Es interesante ver cómo él logra, digámosle así, se le llama como llamarle la atención una cantidad de fenómenos que se venían presentando. Y es invitado, como todos,
a primera no creemos nada de lo que está sucediendo porque pensamos que son cuestiones de espectáculos que se están dando en París en esa época, iniciándose pues en Estados Unidos con el fenómeno de las hermanas Fox, a lo que hemos visto en la película de Kardec, en película como tal, no vamos a hacer más propaganda. Es interesante ver cómo él, como que sí logran convencerlo para que vaya, venga, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Necesitamos su opinión como un gran investigador que es, como un gran intelectual de la época que era, porque él pertenecía a la sociedad de intelectuales de la época. Entonces, entendiendo también que no es casualidad, sino una causalidad, porque viene una programación desde el mundo espiritual, ¿sí? En que Kardec estaría llamado en un momento determinado precisamente para empezar a estudiar los fenómenos, no simplemente a disfrutar del espectáculo, como lo hacía la mayoría, sino que se interesó precisamente en la parte de cuestionarse, ¿qué hay detrás de este fenómeno? O sea, ¿cuál sería el objetivo de todo esto, no? Es ahí, pues, de que él nunca está solo en este trabajo, sino que hay una colectividad de espíritus superiores dirigidos por el espíritu de la verdad que comanda este liderazgo de traer estos conocimientos de la espiritualidad para que el hombre ya empiece a entender de manera más clara lo que en sí se venía presentando desde la antigüedad, que es la comunicación con el mundo de los espíritus. Es muy bonito saber que lo que es el Antiguo Testamento está plagado de noticias de todos los fenómenos que se presentaron, inclusive con Moisés, inclusive dice que desde la China milenaria, de 3000 años antes de Cristo, también ellos se comunicaban con los muertos y utilizaban una especie de tabla en el proceso de la ceremonia del muerto, del enterramiento, cómo esperaban la comunicación con el mundo espiritual. O sea, eso está plasmado en la historia, en lo que conocen como el Corán, en lo que es el Pentateuco de Moisés, está lleno de muchas manifestaciones de los espíritus. Pero nadie hasta el momento se había tomado esa tarea de observarlos de una manera más seria, más concienzuda, y empezar a entablar lo que es una serie de síntesis de normas, observaciones, todo quedaba por escrito frente a todo lo que eso implicaba. Es ahí por eso que podemos ver que gracias al maestro Allan Kardec, el seudónimo que adoptó, hoy las personas que, como decía al principio, puedan tener algún tipo de facultad o no, puedan entender cómo prepararse para entablar esa comunicación. Entender que van a haber dificultades con las cuales se pueden encontrar. Y por ende, pues, invita a un estudio previo para poder, estar muy preparados precisamente para esa comunicación. Y todo deja una enseñanza. Entonces, de verdad que yo creo que es muy importante entender que el maestro Allan Kardec es un espíritu de una elevada jerarquía que a quien le fue encomendada esta tarea, precisamente. Entonces, muy bueno que nosotros tengamos la oportunidad de estudiar las obras, pues, que él se tomó a la tarea de ir organizando, ¿no? Muy bien. Techi, del Colón al contexto del libro de los medios, sin duda alguna, amigos míos todos, Kardec dice que es la continuación del libro de los espíritus. Es decir, Luz Marina plantea algo al inicio también muy interesante, lo importante que es iniciar con el 1, no con el 2. Es decir, el libro de los espíritus es la parte filosófica principal, fundamental, que nos enseña en el contexto filosófico a entender bien realmente el mundo de los espíritus. Y después, posteriormente, nos dice que es el libro de los medios,
es especialmente para la parte práctica, es decir, la parte como tal, el estudio de todos los fenómenos. Techi, esta obra es muy interesante, de verdad que yo la leí años atrás, pero hace días prácticamente la cojo solamente como libro de consulta, pero tomarla desde el inicio nuevamente lo estoy haciendo ahora con ustedes, lo debo confesar, pero es una obra maravillosa en la manera en cómo Kardec la trae de una manera didáctica y muy bonita para que todos podamos entenderla. ¿Cómo es esta obra, mi querida Techi, también? Bueno, yo creo que si analizamos el perfil psicológico de formación de Allan Kardec, tenemos el perfil justo. Es decir, él lo tomó bajo un criterio netamente científico cuando estuvo convencido de que era realidad. Cuando cuestionó porque la primera vez que él fue, no le daba mucha, no le convenció la totalidad. Claro. Entonces, cuando de pronto él toma en serio, empieza a plantear la cosa totalmente en serio y a plantearlo con ese método didáctico que para eso tenía la formación que se había dado con Pestalozzi. Tenemos una secuencia de libros que no es arbitraria, es la secuencia que va teniendo el pensamiento de cualquier persona que va analizando lo que está haciendo. Es decir, nosotros cuando decimos estamos bajo los pasos de Kardec, ¿qué significa? Que estamos tratando de ver, pensar y aprender lo que él vio para que nos dé pie para poder seguir aprendiendo y tomando los nuevos conocimientos. Si no, la doctrina espírita lamentablemente chocaría con un dogma y no con una fe razonada. Entonces, este cuestionamiento que hace Kardec, este cuestionamiento que nos impulsa a hacer a nosotros, es el dinamismo que él quiso imponer a la obra para que tuviera proyección en los siglos venideros. Caso contrario, nunca podría llegar a la actualidad de un mundo que él conoció, pero que ya no existe. Bueno, Rommel, sin duda alguna, esta primera obra, el libro de segunda, cuando se publica inicialmente, oficialmente, el libro de los espíritus sale en 1861, que es la segunda obra importante, pero antes de esta, en 1858, Allan Kardec ya había publicado una muy interesante que titulaba Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, así titulaba. De hecho, es una obra corta, como él mismo lo plantea, sencilla, pero muy interesante, pero que él no quiso seguir publicando porque pensó que era insuficiente, que no cumplía realmente con todo lo que tenía que hacerse. De ahí que en 1861, el 15 de enero, nace entonces la segunda obra, la segunda revisión completa, y ahí ya nace el libro de los mediums. Bien interesante este punto, Rommel, Ricardo también, porque sin duda alguna, desde que salió a la luz pública, el 15 de enero de 1861, esta obra no ha sido refutada en lo más mínimo por la ciencia, que eso es lo más interesante. Es decir, estamos hablando sin duda alguna de 165 años desde que esta obra salió al público y aún así sigue tan vigente y fresca como nunca. No, muy interesante, ¿no? Parece que fuera una obra temporal. Mi querido Rommel, Ricardo, ¿cómo ven tú también este punto? Dale, Ricardo, bien pueda. Bueno, yo creo que sí. Con respecto a este libro, ¿sí?, que es la segunda parte del libro de los espíritus, ¿por qué? Porque convengamos que cuando Kardec recibía todas las informaciones del mundo que le llegaban en carta, se dio cuenta que había mucha variedad de mediunidad y mucha variedad de expresión en la mediunidad. Entonces él lo que se dio cuenta que después había que codificar algo mucho más amplio. Por eso llega el libro del libro de los medium, porque era necesario preparar a las personas
para poder desarrollar una mediunidad mucho más ágil y mucho más moral. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el libro de los espíritus, que son los 4 principales en uno solo, la parte moral nos enseña lo que tenemos que respetar, lo que tenemos que poner ante la mediunidad, ¿sí? Y aquellos que son medium desarrollados saben que el respeto y saber lo sagrado que es hacer una comunicación mediúmica, ¿sí? Eso hace que se necesite primero estudiar el libro de los espíritus y después continuar con esta obra, que es el desarrollo más amplio. Hoy en día la mediunidad está mucho más avanzada, mucho más didáctica, que también hay que desarrollar y escuchar y leer de otros libros que han ampliado, más especialmente lo que es el perispíritu, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Nada más. Rommel. Gonzalo, es que la importancia que radica en el libro de los medios es fundamental. ¿En qué sentido? Cuando surgió el libro de los espíritus, eso fue un boom tan grande, tuvo tanta aceptación, que la gente inmediatamente intentó comunicarse con los espíritus. Ahí fue donde Kardec vio que realmente se necesitaba un manual, porque no basta solo con creer en los espíritus. También hay que saberse comunicar con ellos, porque así como nos enfrentamos a todo tipo de encarnados, también nos enfrentamos a todo tipo de espíritus, que pueden ser mistificadores, es como se mencionó al principio, espíritus con mucho conocimiento llamados pseudosabios, que pueden generar doctrinas que más que hacer un bien terminan haciendo un mal. Entonces, por eso Kardec observó la necesidad de poder darle a los espíritas o a todos aquellos que ya aceptaban la comunicación con los espíritus una guía para que pudieran tener los mejores resultados. Sabemos que si bien el libro de los espíritus es el cuerpo doctrinal filosófico, el libro de los medios define esto como un manual de aplicación práctica. Entonces, por esa razón, muy importante también profundizar en este estudio, porque sabemos que lo que comentaba Luz Marina al principio, en el transcurso de la historia siempre ha habido comunicación con los espíritus. El problema es que no se habían tomado las medidas pertinentes, las medidas equilibradas para poder clasificarlos y poder tener un manual práctico que nos permitiera una comunicación coherente, una comunicación útil, más que todo eso, una comunicación útil con los espíritus. Bueno, algo interesante que también debemos empezar a mirar en términos que vamos a utilizar aquí en este seminario es mediunidad, mediums. Y la primera pregunta arriba que dice, ¿qué es la mediunidad? A veces la gente confunde la facultad misma con el medium mismo. Son algo que van juntos, pero obviamente podríamos decir, ¿qué es la mediunidad? Tengo acá algo bien interesante, dice que es una facultad orgánica de carácter espiritual que todos los seres humanos disponen consciente o inconscientemente de ella. También nos dice que es el conjunto de facultades que permiten a un ser humano conectarse con el mundo de los espíritus o los espíritus comunicarse con nosotros también, porque al poseer nosotros la facultad, bien sea que nosotros nos comuniquemos con ellos consciente o inconscientemente, o ellos se conecten con nosotros de una manera consciente, sabiendo que tienen la facultad. O sea que algo para comentar más al respecto de esto, Techi, Ricardo, ¿qué es la mediunidad? A ver, Ricardo. Bueno, es cierto, las propiedades de las facultades están en la materia, ¿sí? Todos los cuerpos orgánicos tienen la propiedad para desarrollar la facultad, pero la mediunidad es la voluntad del espíritu encarnado que utiliza esa facultad para ser un intermediario. O sea que ahí interviene la voluntad del espíritu encarnado. Eso es una mediunidad, cuando el espíritu, por su intermedio, utiliza las facultades mediúnicas. Nada más. Bueno, Techi, medium y mediunidad. Hay gente que dice, no, yo soy una mediunidad. Yo creo que, por eso es muy, muy interesante, porque a veces nosotros, bueno,
para eso estamos, para venir a aprender un poco. Yo soy una mediunidad, yo soy un medium, el intermediario, Techi, medium, el que permite establecer como un teléfono me permite a mí, o esta computadora me permite a mí ahora servirme de instrumento para yo poder conectarme con el otro lado allá en la Argentina cordobés, o un día un de Techi, o obviamente en Medellín, allá en Luz Marina, o con Rome, o con los que me escuchan. Entonces, ese es el medium. Y obviamente posee unas cualidades que me permiten a mí, una estructura que me permite a mí poder establecer ese contacto con el otro lado. Ahora, medium, Cardelo, la palabra la utilizó exclusivamente para aquellos que tienen ya una facultad ostensible a flor de piel, porque en sí todos somos mediums. Ahora, ese término en potencia, por decirlo de una manera, como si fuera una semilla, que solamente falta tiempo, madurez, las condiciones propicias para que ella se germine y se desarrolle, pero aquellos que ya tienen la facultad como tal, Cardelo empleó, somos medium ostensibles, otros que no. Yo, por ejemplo, no siento nada, Techi. Yo siento hambre, pero no siento que haya algo distinto. Entonces, ahí tenemos que hacer esas diferencias. A ver, Techi, coméntanos un poco al respecto de estos dos puntos para que ir entrando en contexto y en calor. Y obviamente, más adelante entraremos ya en más detalles con la obra misma. Claro, mediums es el actor, es el elemento de utilidad para establecer una comunicación de cualquier tipo, ya sea con espíritus desencarnados, fundamentalmente a través de las distintas manifestaciones. Cuando se produce ese contacto, se genera el fenómeno de la mediumnidad. Es la acción, es la mediumnidad. ¿Por qué decimos que es orgánica? La primera pregunta es, ¿todos somos mediums? Entonces, potencialmente, si es una función orgánica, los elementos están. Pero no porque yo compre o porque tenga un instrumento, voy a saber tocarlo al instrumento. Es decir, tengo que cultivarme, tengo que trabajar, tengo que modificar, tengo que aprender, tengo que estudiar y tengo que tener el convencimiento de servir. Siempre. Y es una de las cosas que figura en una de las preguntas más importantes para mí del libro de los espíritus, es la influencia del mundo espiritual que tenemos. Porque la pregunta que habitualmente, y yo se las devuelvo a ustedes a ver qué opinan, ¿por qué hay seres que son medium y otros que no sienten nada, como decís vos? ¿Qué respuesta le damos a eso? Bueno, a ver, Rommel, ¿quieres comentar algo con respecto a lo que nos plantea Techi? Porque me parece que ya empezamos este seminario con pisando fuerte. Es decir... Sí, Gonzalo, lo escucho. Sí, dígame, Rommel. Ok, bueno. Dale, bueno. Una pregunta muy interesante porque ya estamos entrando en un buen terreno, que es el terreno científico, el terreno argumentativo, la fe razonada. Bueno, Techi, sucede que leía yo en un tiempo sobre los mediums y alguien se había tomado la tarea de investigarlos de una manera médica, científica, y escuché sobre el doctor Sergio Felipe de Oliveira. Él es un destacado investigador brasileño. Él ha estudiado profundamente cómo la glándula pineal funciona como una especie de antena en los mediums. ¿Y qué sucede? ¿Qué analizó él? Que, por ejemplo, la glándula pineal de los mediums, más que todos los que son muy ostensibles, tienen los llamados cristales de apatita, ¿cierto? Que la pineal normalmente contiene esos pequeños cristales de carbono
alrededor, pero los medios se ha observado como una mayor vascularización, como una estructura mucho más compleja de esos cristales. ¿Y qué sucede con esos cristales? Que esos son piezoeléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos cristales proporcionan una presión mucho más fuerte y por lo tanto la onda electromagnética que puede emitir esa glándula pineal funciona como una señal eléctrica más fuerte que el cerebro puede procesar. Recordemos que en el universo todo es vibración. Entonces, en ese caso, si un medium tiene la capacidad de generar una onda electromagnética mucho más fuerte, pues va a poder acceder a ver esos otros campos del espectro electromagnético que nosotros no vemos. Recordemos que nosotros normalmente, por nuestro estado evolutivo, tenemos un límite en las ondas de luz que vemos, un límite en las ondas sonoras que vemos, que podemos ver que ciertas especies en la Tierra tienen, por ejemplo, los perros tienen una capacidad de escuchar mucho más y así. En este caso, los medios biológicamente tienen una predisposición a percibir mucho más esas ondas electromagnéticas que muchos no podemos. Entonces yo diría que esa sería como una respuesta. A la otra sería que también ya hay una predisposición del espíritu antes de encarnar porque tiene una misión. Entonces por eso elige una biología en la que se pueda cumplir con ese objetivo. Ya todo viene calculado desde antes porque, por ejemplo, en Memorias de un suicida, recordemos que uno de ellos estaba predestinado a un cáncer y le buscaban una línea genética, una familia que tuviera esa línea genética para encarnar entre ellos, pero era un desconocido de esa familia. Simplemente iban a nacer ahí porque necesitaban nacer en esa predisposición genética. Entonces eso le facilita mucho más al mundo espiritual porque ellos no van a tener que producirlo. Inevitablemente llegan a nacer en esa línea genética. Entonces es como la naturaleza se va acoplando y podría yo entender que esa sería como una de las explicaciones para la mediunidad. Sí, Luz Marina, sí. Sí. Ah, bueno, Ricardo, dale, Ricardo. No, dale, Luz Marina, después sigo yo. Bueno, lo que pasa es que Esto este tema interesante. es muy apasionante, de verdad que sí. Mira, lo que dijo Rommel, válido pues en la parte de la investigación que se ha hecho actual de cómo es que funciona la parte de la glándula pineal en el proceso de captación de esas energías tan sutiles que permite recibir información del mundo espiritual, digámosle así, como en palabras sencillitas, ¿sí? Para que nos puedan entender. Recordemos algo de que, bueno, los que hemos ya leído algunos libros de André Luis, por ejemplo, en el libro Los Mensajeros, de verdad que existen dos tipos de mediunidad, lo que es la mediunidad natural y la mediunidad de prueba. El de la mediunidad natural resulta que esa se va conquistando a medida que el ser como tal, el espíritu, se va desarrollando en cuanto a la parte moral, va aumentando sus facultades psíquicas y por ende esa comunicación con el mundo espiritual se vuelve tan natural. O sea, no necesita entrar en trance, sino que hay una comunicación, vea, que va de allá para acá de una manera como que vive una vida muy espiritual. Exacto, o sea, ya no hay tantas dificultades en esas conexiones con el mundo espiritual, pero eso requiere precisamente un desarrollo muy moral, ¿sí? Mientras que la otra, lo que es la facultad de prueba, la mediunidad de prueba, es así, como decías ahí tú, es algo que se le concede al espíritu con una programación previa en el mundo espiritual, donde hay un equipo espiritual que hace una serie de trabajos a nivel de pases, de proyección de energías, estimulando el periespíritu del ser que una vez encarna, ya en determinada época de su existencia aflorará esa facultad con un objetivo que trae, o sea, con la programación que trae. Entonces, eso no es ningún don, eso no es ningún regalo, sino que es algo que se le da como un compromiso, como quien dice, aquí tiene para que tenga comunicación del mundo espiritual. Pero y se le puede quitar también. Depende de usted cómo la maneja. ¿Usted lo va a manejar bien o se va a comprometer? ¿Sí? ¿O va a hacer mal uso de ella? Entonces, es ahí porque en algunas personas despierta esa facultad, ya sea en la infancia, otra en la adolescencia, otra ya inclusive en la edad de la vejez,
frente a algún tipo de accidente, frente a algún tipo de emoción fuerte, un shock emocional fuerte, puede despertar precisamente al permitir aflorar esa facultad. Entonces, en eso consiste por qué algunos se presentan y en otros no, porque algunos traen un compromiso determinado y otros no. Y inclusive hay que analizar de que no todos tienen todas las facultades que se describen en el libro de los medios, sino que algunos pueden despertar la facultad sintiendo la presencia del mundo espiritual, pero posteriormente desarrolla la facultad de la psicografía o la psicofonía, o sea, determinadas. Pero en ese consiste, es en un compromiso que se asumió en el plano espiritual. Era Bueno, eso. vámonos con Ricardo. Muy buena el aporte de Luz Marina. Ricardo. Bueno, con respecto a los medios, la pregunta que hizo Techi es ¿por qué algunos sí los que escuchan y otros no las tienen? En realidad hay muchos factores que se le puede dar al espíritu encarnado. Desconocimiento, a pesar de que tengan las facultades en la materia. Muchos tienen miedo al desarrollarlas. Otros no cumplieron cuando las tuvieron y por ahí terminan en un loquero, y también puede ser una expiación. O sea que hay un montón de factores que hace de que el espíritu encarnado no quiera desarrollar las facultades. Hay muchas personas que no la quieren desarrollar, otras están en la ignorancia de lo que es, pero fíjense en que si todos los niños juegan con su amigo invisible, tienen comunicación con su ángel guardián, todos los sueños que tienen como espíritu, tienen sus facultades natural por el hecho de que recién encarnan, y el espíritu está más espiritualizado que encarnado, ¿sí? Pero a lo que voy es, tiene que ver con la voluntad del espíritu, si lo analiza, si lo estudia, si lo trabaja. Si no, va a ser una facultad de que por ahí lo asusten y ya no quiere ver más, y bueno, y ahí está, lo rechaza, ¿sí? Por eso que es muy amplio todo esto. Vamos a desarrollarlo de a poco, nada más. Vamos de a poco. Muy bien, nos dice Kardec entonces que el medium es el intermediario entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Tipos de medios, nos dice, solamente unos muy someros para abrir pasos, los que se van a desarrollar o se van a estudiar en este seminario. Medios de efectos físicos, generan fenómenos físicos visibles, fenómenos de telequinesis, movimientos de objetos, mesas, etcétera, etcétera. Medios de efectos intelectuales, comunican pensamientos, mensajes. Recordemos que aquí en estos mediums pueden ser inconscientes, semi-inconscientes, pueden ser conscientes del fenómeno que se está dando, depende. Según los datos, de 100, por decir algo, 70 pueden ser conscientes, unos 20 pueden ser semi-inconscientes y son muy pocos los que entran en un estado completo de inconsciencia. Bueno, eso lo vamos a ver durante el transcurso también. Medios de inspiración, captan ideas, sentimientos sutiles. Medios proféticos perciben informaciones sobre eventos futuros. Este es parte de ese trabajo que vamos a desarrollar también. Y la comunicación con los espíritus se desarrolla de muchas maneras, de una manera escrita, que son medios escribientes a través de la psicofonía, o inclusive sensaciones, vibraciones, se perciben ideas también a través de la intuición. Y también vamos a hablar sobre los obstáculos en esas comunicaciones. Kardec hace un trabajo muy interesante porque solo nos hace una clasificación de todos los fenómenos en sí, de la mediunidad, y al mismo tiempo el medium, cómo debe estar preparado, cuáles deben ser las condiciones, y al mismo tiempo nos allana más el camino dándonos las pautas, diciéndoles cuáles son los obstáculos para que evitemos esos obstáculos y no vayamos a caer en ellos. Y nos facilita ese proceso para seguir en ese estudio, porque hay muchas personas que, aparte que no tienen la facultad ostensible, como yo le decía al inicio, quieren estar ahí y estar observando el fenómeno. Por ejemplo, hay quienes a través de un buen estudio, sin ser medios como tal, pueden estar en reuniones
formando parte de un trabajo de observación, de estudio, de investigación, que es muy importante, pero para llegar a eso hay que tener conocimientos muy previos, de lo contrario, no vamos a asimilar mayores. Es decir, Kardec plantea muy claramente que el libro de los espíritus debe ir primero, el libro de los medios y ojalá otras obras para poder nosotros entender con mucha más claridad y no llegar a un escenario, porque Kardec mismo lo plantea, estar en una reunión mediúnica, hay un escenario completamente distinto, diferente, que muchas veces puede entrar la gente en choque con un escenario de estos. Vemos, por ejemplo, Luz Marina y quienes son mediums también, a veces cuando entramos en reuniones, por ejemplo, de sucesión, es un escenario no es muy común, Techi, no es un escenario muy agradable para una persona que apenas llega a una reunión mediúnica. Yo creo que saldría corriendo al otro día o se saldría de la reunión o volvería. Entonces, todo este panorama es muy interesante y es muy importante. Previo a cualquier reunión, Kardec habla muy claramente el estudio para familiarizarnos en ambientes como esto y entrar de una manera muy, muy preparada para este. No sé, Luz Marina, ¿cómo ves tú este punto que me parece muy interesante? Porque mucha gente quiere decir, es que yo quiero entrar a una reunión mediúnica y no sabe ni la A. ¿Puede entrar? Yo diría que no. En un centro mediúnico, en un centro espírita, en una sociedad espírita seria, el acceso es prácticamente vedado. Es decir, no puede estar realmente. Techi. Perdón, Luz Marina. Sí, es que como nos dice el maestro Allan Kardec precisamente en la introducción del libro, que es que la parte de la doctrina espírita no debe basarse simplemente en los fenómenos, sino basarse en la parte de la filosofía, que es la que en realidad va a permitir que el hombre, al analizar esas cuestiones de quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy, me va a dar esas respuestas que necesito para poder entender el por qué estoy aquí en este momento, qué es lo que tengo que hacer, a qué vine yo a este mundo, ¿sí? Que muchas personas nos hemos preguntado esto. Entonces, cuando algunas personas empiezan con esas facultades mediúnicas que lastimosamente empiezan con una mediunidad perturbada, porque el espíritu no los deja dormir, los molesta, mejor dicho, los perturban por todas partes de una y otra manera. Cuando acuden a un centro espírita en busca de ayuda, se les invita primeramente a que empiece un trabajo de estudio, porque es necesario que comprenda a través del estudio todo lo que está viendo, todo lo que está sintiendo, cómo aprender a manejarlo precisamente. Se le invita a que posteriormente empiece a hacer un curso para que empiece a desarrollar esa facultad. No es que le va a surgir una facultad, ya la facultad la tiene, lo que va a hacer es educarla, saberla manejar y toda esta cuestión. Pero muchos, claro, lastimosamente no quieren. De una vez quieren entrar precisamente a la parte de la práctica mediúnica, lo cual puede acarrear muchas dificultades. Ahora, la mediunidad no es la que produce la locura. Muchos desequilibrios mentales van a hacer que esa aproximación de los espíritus le produzcan otros disturbios mayores todavía. Entonces, por eso requiere que el medium como tal, así sea en sus inicios, de su despertar espiritual, de mediunidad, comience esa parte del conocimiento, del estudio, de la reforma íntima que es tan importante. Entonces, en un centro espírita serio, no se les va a permitir directamente una manifestación como tal. Exacto, una participación en una tarea que ya viene posiblemente de largo tiempo manejándose y trabajando. Entonces, aquí muchas personas se alejan porque no quieren estudiar, consideran que los espíritus les han dicho todo y simplemente quieren, de pronto a través yo digo que hay más orgullo que en realidad deseo de aprender. Bien. Techi, de verdad que cuando nos enfrentamos al mundo de los espíritus, Kardec en el libro de los espíritus, en el ítem 100, nos habla muy claramente de los diferentes tipos de espíritus, o mejor dicho, de la escala espírita. Nos enfrentamos ante un mundo de los espíritus, un mundo espiritual, y podemos entrar en engaños y falsas comunicaciones. Kardec ya nos advirtió de eso.
bien interesante cómo conocer la necesidad de ese discernimiento. Y hay que reflexionar mucho sobre estos puntos. De verdad, Techi, que es importante este punto, me parece que es como de los más neurálgicos para cualquier persona que se adentre dentro del estudio del mundo de los espíritus, cómo poder comprender, entender y no entrar en engaños y falsedades o muchas veces en obsesión. Techi, ¿no te parece? Por supuesto que sí. Tenemos que partir de una base. El hecho de que sean espíritus que conformen un plano distinto al mío es los mismos espíritus que en un momento vivieron a la par mía. Por lo tanto, tenemos toda clase y todo nivel. Así como hay personas que buscan engañarnos, hay personas que nos quieren bien. Pero en eso tenemos, y vuelvo a insistir en la necesidad vital de estudiar, de leer, de prepararnos para cuando tengamos, así sea que no seamos medium, así sea que vayamos de apoyo a un acto, a una reunión mediúmnica. Es fundamental porque a menos que estés preparado, hay espíritus que están muy, muy bien formados, muy bien formados. Y tranquilamente, si no estamos alerta, nosotros, si no estamos en sintonía armoniosa con una seguridad del mundo espiritual que nos protege, nos dan vuelta con el discurso, haciéndole creer que están dando la gran comunicación, porque saben fundamentalmente el perfil psicológico del medium y por lo tanto saben qué elemento accionar para que se ponga en marcha el orgullo y la vanidad del medium. Entonces, no son los que nos damos cuenta rápido y vos decís, no, este está nada que ver con lo que está diciendo. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado en esos espíritus que están muy, muy bien preparados para identificarlos, no para rechazarlos, no para menospreciarlo, sino tener cuidado sobre nosotros mismos. Porque si de pronto cualquier espíritu viene y me dice, yo soy XX con cualquier nombre y nos da una comunicación espectacular, al otro que venga y diga, yo soy un santo, porque siempre adquieren el nombre de personajes relevantes para que vos empecés a pensar, qué bárbaro, mi mediumnidad me permite comunicarme con los santos, por lo tanto yo estoy pum para arriba. Es cuando empezamos a arrastrar las obsesiones. Claro. Bueno, sin duda alguna, las consideraciones éticas que hablamos y tú mencionas, aquí las tenemos justo en esta diapositiva, ¿no? Con respecto a los espíritus y a los asistentes, ¿no? Una de las básicas que Kardec inclusive alertó a todos los mediums, y es que uno de los escollos más severos que tiene cualquier medium puede tener es el orgullo. Por eso aquí plantea siempre humildad del medium como canal. Bien interesante estas consideraciones éticas que más adelante las iremos también a ir desarrollando. Fenómenos mediúnicos más comunes: escritura automática, el medium escribe mensajes sin control consciente, guiado por espíritus, psicofonías, movimientos físicos, psicografía, escritura. Preguntas para reflexionar. ¿Qué significa para usted entonces la mediunidad? La gente que nos escucha, ahí dejamos esta diapositiva. 3 preguntas bien interesantes
¿Qué significa para usted la mediunidad? Como ya lo decíamos, es una facultad orgánica de carácter espiritual que todos los seres humanos disponen consciente o inconscientemente de ella y que es un conjunto también puede ser de facultades que permiten al ser humano comunicarse con el mundo de los espíritus. ¿Cómo puede distinguir una comunicación auténtica? Bien interesante, esto más adelante lo vamos a ver más detalladamente y qué papel tiene la ética o la moral del medium, por supuesto, en esta práctica que es muy, pero muy fundamental, como lo hablaba también nuestro querido Ricardo. Tenemos aquí un resumen de conceptos claves, definición y tipos de medium, según Allan Kardec, formas, fenómenos, ya hablamos de los retos, las preocupaciones en la práctica mediúnica, la preparación del medium, la parte intelectual, la parte ética o moral. Y les comento que la estructura de este seminario va a ser por módulos. Recordemos que en el libro de los mediums vamos a ir cogiendo por módulos semana tras semana, lo vamos a desarrollar. Y va a ser temas por trimestres también. Vamos a mirar por trimestres, vamos a hacer evaluaciones y una metodología que nos permite a nosotros hacer una reflexión y de esta manera poder consolidar bien todos los conocimientos que vayamos a ir desarrollando o adquiriendo a través de trimestres. Preparaciones para las sesiones semanales, como ya hemos hablado, invitamos a toda la gente que está en el seminario a tomar pie de nota, lectura previamente al estudio del seminario para que vengamos ya con el contexto del tema que vamos a desarrollar, de la lectura del capítulo correspondiente. En base a eso deben haber algunas reflexiones, deben haber preguntas, cosas que no entendamos, anotar y traerlas acá. Y pedimos siempre la participación activa, preguntas, respuestas, muy interesante, muy importante. Rommel, y con respecto a este punto que estamos desarrollando, tú que eres maestro con una licenciatura de ser profesor, ¿cómo ves tú realmente ese trabajo que vamos a iniciar para que la gente se vaya a ir familiarizando en este punto y vayamos a ir entonces teniendo ya en la próxima semana que viene ya la primera parte? Porque mira algo bien interesante, Kardec en el libro de los espíritus pregunta, ¿qué es Dios? Como primera pregunta. Y en el primer capítulo del libro de los medios pregunta Kardec, ¿existen los espíritus? Mire qué bonito cómo pasa de una parte y arranca con otra en la misma manera, pero bajo otro punto de vista profundo, ya viene hacia nosotros, a la parte humana, a la parte espiritual nuestra también, y entra en ese estudio. Rommel, ¿cómo lo ves? Póngale el micrófono. Muy interesante. Muy interesante porque recordemos que el libro de los mediums ya va dirigido a las personas que han aceptado la existencia de los espíritus. Va dirigido para las personas que ya tienen unos canales, por así decirlo, unos canales cognitivos que permiten comprender mucho más todo este camino que el libro de los medios nos va a abrir. ¿Qué sucede con estos módulos? Fundamental que sea así, porque recordemos que ya el transcurso metodológico del libro es a través de grandes conceptos. Entonces, a través de esos módulos vamos a poder sintetizar la información y vamos a poder nutrirla con conceptos que, valga la redundancia, son necesarios aclarar los conceptos muy actualizados. Entonces, estoy totalmente seguro que de esa manera va a quedar mucha claridad con el tema del libro de los medios y que va a quedar para la posteridad todas estas grabaciones. Entonces, para reestudiarlo, Gonzalo. Muy bien, dice Kardec que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza y origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Esta es una definición que nosotros vayamos, y a mí me parece interesante, Techi, y Ricardo, que en esta parte nosotros vayamos a ir adoptando, digamos así, ciertas definiciones claras y concretas acerca de qué es el espiritismo, qué es. Como lo dice Kardec, el espiritismo es la ciencia que trata del origen y naturaleza de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal y las leyes que rigen esos fenómenos. Es interesante que nosotros vayamos y porque son preguntas que van a estar a flor de piel en la calle, en la gente. Cuando uno dice, yo soy espírita, muchos van pecho atrás y dicen, ¿cómo? ¿Espiritista?
Y eso, ¿cómo es? Yo le quiero comentar una anécdota, así que me pasó anoche rapidito. Ya estamos muy cerquita del tiempo. Una prima mía que vive aquí en Australia, donde estoy yo ahora, me dice que ahora que yo esté en Colombia de regreso, si le puedo hacer unas cosas en una casa para que la cuide un poco. Y me dice, pero Gonzalo, mi mamá dice que por favor no vaya a poner a centros espiritistas. entonces, entonces todavía andamos así como un poquito como, bueno, yo entiendo, yo lo tomo natural, yo lo tomo como una anécdota, inclusive a mí me enriquece inclusive y me alegra mucho y al mismo tiempo me da a entender que hay mucho trabajo por hacer y al mismo tiempo yo desarrollo paciencia, tranquilidad, ahora mucho más. Antes me decían a mí, es que eso es malo y pues yo me ponía como, ¿cómo así? Y yo me ponía ya un poco como en posición bueno, de ataque también. ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué? A ver, ¿usted lo ha estudiado? Ya, un poco, no, ahora ya no, ahora vamos un poco más calmado, más tranquilo. Esto, como decía Luz Marina, se estudia el perfil psicológico de la persona, todos están en diferentes actitudes emocionales, evolutivas, y sin duda alguna el espírita debe comprender toda esta parte. Somos seres que estamos con constante progreso, constante evolución, y el estudio es muy importante. Sócrates siempre lo planteaba, no hay peor mal que la ignorancia. La ignorancia es la causa, la raíz básicamente de los males. O sea que este es el estudio, vamos a entrar también en preguntas, debates, vamos a ver un espacio donde la gente pueda tener también su participación y sin duda alguna las obras que invitamos a estudiar en este contenido, que son obras importantes que nos ayudan a dilucidar más sobre esto, es el libro de los espíritus, el Evangelio, qué es el espiritismo y otros sitios web que son importantes para que nosotros vayamos a ir tomando material de diferentes puntos para nutrir nuestro temario. Gracias por su atención. Yo diría, Rommel, ¿tenemos alguna otra comentarios en el chat, porfa? Claro que sí. Aquí tenemos a César que nos dice abrazos para doña Luz Marina, Gonzalo y Rommel y los hermanos de Argentina. Gracias, Oscar. Tenemos a Angélica González, gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, Angélica, muchas gracias. Bueno, aclara, no es el sicario, es el seminario. Claro, arriba había escrito el sicario. Angélica, a mí me dejó como preocupado. Sí, yo también quedé. Escuchéis que el sicario. ¿Sabe qué pensé yo, Angélica? Que decía, ¿será que es un lugar en Medellín? Pero suena como raro, ¿cierto? Porque la palabra en sí, pero bueno, gracias, Angélica, que nos dio más claridad. En este punto. Nos dice César, la mediunidad es una facultad presente en todos, sin embargo requiere de estudio, preparación y transformación íntima a través de la reforma. Correcto, y sintetizó todo lo que hemos hablado. Una sugerencia, qué bueno sería que el curso lo realizaran por una plataforma que permita conectarnos visualmente y auditivamente como Zoom. ¿Qué podemos responder a eso, Gonzalo? Es que Zoom no nos permite hacer transmisiones a través de redes sociales, ese es el inconveniente. Ese es un pequeño inconveniente que tenemos y no sé hasta qué punto también el tiempo como que es muy limitado, uno tiene no sé si, creo que es 1 hora máximo, ¿cierto, Rommel? Sí, como 1 hora. 40 minutos, entonces sí, qué pena, pero desafortunadamente sí, no nos da esa plataforma. El gran aporte de Kardec es unificar la ciencia, la filosofía y la ética moral desde la búsqueda, el estudio y la investigación del mundo espiritual y su interacción con los encarnados. Correcto, es una nueva línea de investigación muy interesante y que hay que apuntarle a eso. El libro de los medios es la fase experimental de la doctrina, correcto. Ese es el otro comentario. Mildred Landete nos dice buenas tardes desde Cartagena. Muy buenas tardes, Mildred. Muchas gracias por estar aquí. Nos dice merecimiento por desarrollo, estudio y entrenamiento. Eso es cuando hablábamos del tema del desarrollo de las facultades mediúmnicas, que claro, a través de lo que llama la neuroplasticidad también, Gonzalo, que a través de conocimientos que se van adquiriendo, nosotros vamos generando nuevas conexiones, entonces probablemente el espiritismo desarrolle esas conexiones nuevas para poder tener esos acercamientos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Salvador Romo, un amigo desde los Estados Unidos, dice saludos y abrazos, mucho gusto de poder estudiar este libro de los mediums. Me tomó como 5 meses para estudiar este libro y es súper difícil de entender. Es el libro más duro de entender que he estudiado. Ojalá con ustedes pueda haber más luz y entendimiento. Claro. Ojalá todos vamos a aprender. Claro que sí. Aquí está
Julián Esteban Gil dice muchas gracias por el tiempo y bendiciones. Y ese sería el último comentario. Bueno, yo creo que para mí ha sido todo un éxito. Me siento muy contento, muy feliz de verdad de haber empezado este seminario con Techi, con Ricardo, con Rommel y con Luz Marina y con toda la gente que está acompañándonos y que nos ha venido acompañando a través de estos espacios. La cita es desde ya todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Y empezamos el próximo módulo entonces, como la pregunta dice Carne, ¿existen los espíritus, Luz Marina? ¿Existen los espíritus? Allá nos vamos todos entonces para la próxima semana. Gonzalo, ¿quién se apadrina de ese módulo? Bueno, yo creo que ese módulo podríamos empezar con Rommel, que tiene todas las condiciones. Bueno, yo solo lo digo por si alguien lo quiere tomar, pero está bien. Yo creo que Rommel él dijo, Gonzalo, yo me voy a personar de ese. Yo entendí que él sí era persona, yo le dije, bienvenido, Rommel, échele mano. Bueno, eso lo organizamos. Nosotros tenemos una compañera del grupo que dice, el primero que toque el chico es el padrino. Y acá... Bueno, yo lo apliqué inconscientemente, Techi. Luz Marina, ¿cómo ibas a decir algo, Luz Marina? No, que simplemente nos despidamos y eso ya lo organizamos nosotros como coordinadores de la tarea. Está bien, vale. Muy bien. Claro que sí, démosle tiempito. Bueno, lo que hacemos es que invitamos a todos para que nos sigan acompañando de manera juiciosa, disciplinada a este estudio que es muy serio y profundo. Feliz tarde para todos. Rommel, Techi, muchísimas gracias. Ricardo, un abrazo para todos. Luz Marina, Dios los bendiga y les deseamos una linda y hermosa noche a todos. Hasta la vista. Hasta pronto.